Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bien, yo les voy a hablar un poco acerca de la termodinámica del equilibrio de fases, en este caso, equilibrio líquido-vapor. El equilibrio de fases es el estudio que existe entre los diferentes estados de materia presentes en un sistema. El equilibrio también se define como una etapa cuando el potencial químico de cualquier componente presente en el sistema permanece constante con el tiempo. Bien, el diagrama de fases es una representación gráfica de las diferentes fases de un componente, como puede ser con este sólido, líquido o gas. La ecuación de Antoine es muy utilizada para obtener el valor de la presión de vapor en función de la temperatura. Para componentes puros y se basa en una correlación de tres parámetros que son A, B y C. Los parámetros A, B y C permiten conocer las características de las soluciones así como determinar la idealidad de una solución. El objetivo de nuestro proyecto es que, en base a los conocimientos de la materia de termodinámica del equilibrio de fases y herramientas computacionales, elaborar un programa que resuelva problemas de equilibrio líquido-vapor a bajas presiones, haciendo uso de la ley de Antoine y permitiendo al usuario facilitar los cálculos de manera manual. En nuestro código de MATLAB tenemos el proyecto final. Este permite llamar de acuerdo al, si queremos hacer un diagrama de fases en función de temperatura o de presión, de acuerdo con el dato inicial que tenga el usuario. En el caso de la ecuación, el proyecto de ecuación Antoine-presión, este nos permite hacer un diagrama de fase en función de la temperatura. Para utilizarlo solo necesitamos la temperatura del sistema y después se utiliza el comando readTable para que arrastre la base de datos de Excel y que el usuario pueda ingresar los valores de los dos componentes por lo que está formada la solución binaria. Después de eso va a utilizar la ley de Antoine para calcular la presión de la fase vapor y la fase líquida. Después va a generar vectores de la composición de acuerdo a cuántos quiera el usuario ingresar. Después va a hacer los cálculos para obtener la composición vapor y la composición gas del sistema. Por último, va mediante el comando plot que genera el diagrama de fases en función de la presión con la composición, las diferentes composiciones de la fase vapor y de la fase líquida. Y con los comandos xlabel y jlabel y title agregamos los nombres de los ejes y el título del diagrama. El proyecto de Antoine es bastante similar, solo que el dato inicial que tendría el usuario sería la presión en milímetros de mercurio. Igual utilizamos el comando readTable para arrastrar la base de datos de Excel y el usuario ingresa los valores de las constantes o los parámetros de Antoine, que es A, B y C, para los dos componentes que conforman la solución binaria. Igual crea un vector de temperatura para que podamos generar diferentes composiciones y que, de acuerdo a cómo quiere que se visualice el usuario, ingrese cuántos datos de composición requiere. Igual hacemos las operaciones para obtener la composición y la temperatura de saturación, así como la presión de saturación. Y en función de el comando plot, mandamos a imprimir una tabla que esté en función de la temperatura con las composiciones de líquido y de gas. El proyecto final o el código principal permite que, mediante el comando otherwise, en caso de que el usuario cerrara la ventana de opciones, se mande el mensaje de selección incorrecta. Y tenemos otra opción que es el menú, un menú final que nos permite saber si el usuario desea utilizar nuevamente el programa o ya finalizó. Nuestras variables son la P y T, que son presiones y temperaturas del sistema. T saturación 1, T saturación 2, P saturación 1 y P saturación 2 son las temperaturas y presiones de saturación para ambos componentes. A, B y C son las constantes o parámetros de Antoine. Estos se obtienen de tablas termodinámicas y van de acuerdo a las unidades en las que esté la temperatura o la presión del sistema. Por eso nuestro código hace uso de
los milímetros de mercurio para la presión y grados Celsius para la temperatura. El problema nos dice que se tiene un sistema a 25 grados Celsius formado por metanol y disulfuro de carbono. Esta mezcla se va a destilar y para ello se agrega energía hasta que se alcanza la temperatura requerida. La presión en la torre de destilación es de 490 milímetros de mercurio. Calcular X y Y. Bueno, posteriormente nos venimos al código, lo corremos y de este lado de la botonera pulsamos diagramas de fases, temperatura contra presión. Tenemos una presión de 490 y tenemos en este caso metanol y disulfuro de carbono. Entonces copiamos los valores de metanol en A1, los valores de B y los valores de C. Nos vamos ahora al disulfuro y copiamos el valor de A. El valor de B y el valor de C. Pedimos 4 valores y tenemos aquí la X y la Y. Y el diagrama temperatura contra composición líquido-vapor.